Amigos, ya estamos en nuestro segmento La Charla Viral. Como se acaban de enterar, estaremos platicando acerca de la ansiedad. Se estiman que hoy en día más de 200 millones de personas padecen de esta enfermedad, así que es una situación crítica, una situación importante, Noé. Sí, como escuchábamos en nuestro segmento Investigando Ando, donde contextualizamos la charla de hoy, pues estos datos nos arrojan y nos invitan más bien a reflexionar al respecto. Hoy nos acompaña la doctora Nancy Amador, quien es coordinadora de la maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además de este tema de la ansiedad, nosotros en la invitación que lanzábamos a la doctora para conversar era esta relación entre ansiedad y depresión. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a La Pizarra. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto y un honor poder hablar un poquito acerca de estas enfermedades. No matan, pero sí que se siente como tal. ¿Son lo mismo, doctora? Esa creo que es una duda que existe y que a mucha gente le da como pena como no identificarla. ¿Es lo mismo cuando hablamos de ansiedad y depresión? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? No es lo mismo. La ansiedad es como un tipo de mecanismo de defensa. La ansiedad en sí es algo que nos permite activarnos. O sea, porque siempre que escuchamos ansiedad es como algo negativo y no necesariamente. Es aquello que nos permite también activarnos a realizar alguna actividad. Lo que es dañino es estar ansioso todo el tiempo, puesto que nuestro cuerpo se va desgastando, es decir, se activa nuestro sistema nervioso autónomo, empezamos a sentir una sensación de ahogo, de sudoración, de palpitaciones. Entonces es muy diferente a lo que es la depresión. En la ansiedad vivimos en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Es como esta incertidumbre de los hechos que van a pasar en un futuro próximo. Y la depresión es una situación en la que la persona tiene pensamientos recurrentes o rumiaciones, que le llamamos nosotros, algún hecho del pasado que está constantemente atormentándome, o a veces es una situación clínica donde la persona, a pesar de que tenga una vida resuelta, una linda familia, toda una situación positiva, pero no se explica por qué tiene tanto letargo, o por qué no le dan ganas de levantarse en la mañana, o por qué no tiene motivación. Entonces puede ser situacional, o sea, por una situación o por una cuestión clínica, es decir, que haya una depresión del sistema nervioso y entonces sea necesario un tratamiento farmacológico. Doctora, y hablando de síntomas concretamente, ¿cómo podemos diferenciar que realmente se trate de un síntoma, ya sea de depresión, ya sea de ansiedad? Ciertamente quizá todos podríamos tener momentos tristes, momentos duros, difíciles. ¿Cuáles son esos límites que marcan esta diferencia de síntomas en cuanto a la depresión y en cuanto a la ansiedad? Por ejemplo, puede ser, digamos, una situación por un duelo, es decir, una pérdida. Crean, obviamente, tristeza, un estado de melancolía que puede ser situacional. La cuestión es que sobrepase más allá de los 6 meses, ¿no? Es decir, que no haya una mejoría y sea como ya un duelo prolongado. Entonces, sí es importante estar al tanto de estas sintomatologías, es decir, la pérdida de interés en el disfrute de actividades que antes me satisfacían. Antes me gustaba ir al cine o disfrutaba ir al cine y ahora ya no es algo que me llame la atención, o si es una persona que se ejercitaba constantemente y entonces ya no tengo esta motivación, o les digo, simplemente que la vida esté completamente resuelta, pero haya este letargo, esta sensación de letargo, de no quererse levantar, de un cansancio inexplicable o de una melancolía que te invade y que no te permite activarte. Entonces ahí es cuando ya hay que tomar atención a los síntomas. Ahora, eso es como lo tradicional que nosotros conocemos de la depresión. Hay otra presentación, por así llamarlo, donde la gente presenta irritabilidad, es decir, se enoja muy fácilmente. Esto se ve también mucho en los niños. En los niños no necesariamente están tristes o melancólicos, sino que también pueden presentarse con mucha irritabilidad. Es decir, el niño tenía un comportamiento regular y de un momento a otro empezamos a notar que el niño se irrita con mucha facilidad, que pierde la tolerancia fácilmente. Entonces hay que poner atención sobre todo a este tipo de sintomatologías. Y por su parte, en el lado de la ansiedad, es mucho poner atención a la percepción física que vamos teniendo. Es una diferencia entre un padecimiento y otro. O sea, realmente en la ansiedad
Hay una serie de sintomatologías físicas. Tenemos, por ejemplo, el tan solo pensar en una situación estresante, empezamos a tener sudoración, empezamos a tener una aceleración de nuestro ritmo cardíaco, sudoración en las manos. No necesito ni siquiera tener el estímulo enfrente, sino el tan solo pensar acerca de la situación me empieza a provocar. ¿Es hereditario? No necesariamente, pero sí es un modelaje a través de lo que nosotros vemos en nuestra familia. Hay como una división entre ansiedad de estado y ansiedad de rasgo, es decir, aquella ansiedad que es provocada por una situación y otra que ya es provocada por un aprendizaje continuo. Si, por ejemplo, mamá o papá tuvieron algún episodio de depresión, pues es probable o incrementa la probabilidad, pero sí se ha visto que en las familias, al menos si uno tiene ansiedad, es probable que alguien de la familia también llegue a tener estas sintomatologías. Sin embargo, no es algo que no tenga solución. Sí, eso es como muy importante dejar en claro, no es algo que no tenga solución, sino que hay mucho estigma alrededor de ambos padecimientos. Es decir, yo no digo que estoy deprimido o no digo que estoy ansioso porque entonces no estoy loco y no voy a ir al psicólogo o no voy a ir al psiquiatra. Entonces tenemos todavía este estigma de lo que es la salud mental y sobre todo en estos dos padecimientos que, como bien decían, no es que sean nuevos, pero sí están más visibles en este tiempo. Es inevitable hablar de la pandemia. La pandemia afectó a todo y a todos, en lo económico, en lo educativo, relaciones sociales y también en la salud. No sé cuál sea su percepción al respecto. ¿Qué opina acerca de esta afectación o este impacto de la pandemia en la salud mental, pues, de todos? No tenemos como un punto base en el que podamos decir cómo estábamos antes y después de la pandemia. Sin embargo, en general en la población ya estaban presentes este tipo de sintomatologías y se ven exacerbados con la cuestión del aislamiento. Precisamente llegamos a cabo un estudio entre la Universidad de Valencia y la Universidad de aquí de Ciudad Juárez, un estudio comparativo entre la población de adolescentes de México y España, y realmente no había mucha diferencia. Había la diferencia en cuanto a la percepción de lo que era la pandemia. En los menores era un poco más la situación del aislamiento, y en los adolescentes, que sería como hasta los 18, 19 años, era la preocupación económica de las clases. Entonces había, dependiendo del ciclo vital en el que nosotros estemos, es también la sintomatología que vamos a estar presentando. Entonces la pandemia ha venido a exacerbar esta situación de la depresión y de la ansiedad. En esta relación sobre las actividades que ha provocado el tema también de la pandemia, particularmente, por ejemplo, el trabajo en casa, la escuela, los hijos en casa, convivir en el espacio, ¿qué implicaciones tiene? Porque también esa dinámica cambió al interior del hogar. Sí, por supuesto. En un determinado momento nosotros teníamos horarios, rutinas que cumplir, o sea, tanto la mamá iba, o los papás iban y dejaban a sus hijos, se iban al trabajo, y bueno, de repente este espacio laboral se veía también como un espacio de esparcimiento, ¿no? Por así decirlo, en los papás, y de repente cambiamos en esta dinámica que en un inicio lo que permite también es el conocimiento de la familia, porque eran espacios y tiempos que no disfrutábamos. Imagínate convivir todos en un espacio reducido. En el mejor de los casos, pues cada uno tenía su cuarto, pero en otros lugares pues eran más de 5 personas en un espacio pequeño, tener que compartir el internet, y luego los papás se volvieron en docentes sin tener las habilidades pedagógicas. Entonces esto, claro que va provocando una situación de estrés. De hecho, se incrementaron los hechos violentos en los menores de edad, en los adultos mayores. Entonces sí hubo un incremento y hubo un cambio en cuanto a la cuestión emocional en las familias. Para algunos ha resultado una oportunidad de conocer a su familia, pero en otros casos sí se ha exacerbado la cuestión del estrés, de la ansiedad e incluso la violencia. Y doctora, muchos de nosotros francamente no tomamos cartas del asunto hasta cuando ya es demasiado tarde. ¿Cuál es el momento justo para poder acercarnos a un profesional y poder dar atención a esta situación? ¿Cuál sería ese momento ideal, doctora? Yo creo que en el momento en el que nosotros empecemos a aceptar que la situación está fuera de mi control, es decir, que yo ya no puedo regular mis emociones, por más que le intento, es algo que está fuera de mi control. Aquí en este sentido, a veces es difícil llegar como a este punto, ¿no? Donde podamos aceptar que tenemos una situación de salud mental, y es precisamente aquí donde tú dices, ya hasta que está muy enferma la persona, pero es también por este estigma que tenemos acerca de la situación de la salud mental. Generalmente llegan referidos por algún familiar, algún amigo que empieza a notar que la persona se está aislando mucho, en el caso de la depresión,
o que está teniendo comportamientos que no eran comunes en la persona. Entonces es importante sí acudir a un especialista de salud y en su caso realizar un diagnóstico diferencial para saber si efectivamente es una cuestión situacional o en su caso sea alguna cuestión clínica y que requiera de una terapia farmacológica, pero a la par llevar un proceso psicoterapéutico. ¿Cómo ayudar, cómo acercarse en ese tema? Porque existe, creo que muchos tabús, muchos estigmas al respecto. ¿Cómo se pueden abordar esos temas, particularmente, por ejemplo, en la familia o con compañeros incluso hasta de trabajo, que sea en ese ánimo de recomendación por un tema de interés, de empatía sobre la salud mental del otro? El hablar de sus emociones y el hecho de que nosotros genuinamente nos acerquemos a la persona, no con este afán de dar un consejo, ¿no? Porque dicen que consejos no pedidos no son bien recibidos, pero sí en este afán de me preocupa tu salud, si necesitas algo, aquí estoy, pero auténticamente. Por otra parte también nos queda mucho trabajo a los que estamos en esta rama de la salud, poder hacer una promoción y una visibilización de lo que son estas dos problemáticas. Nos puede llevar incluso a la ideación suicida en el caso de la depresión y al aislamiento o a la generación de fobias en la ansiedad. Entonces esto es un problema real, poderles dar a entender que así como hay enfermedades como la gripa, como cualquier otra enfermedad física, estas enfermedades también tienen repercusiones físicas en quienes lo padecen, o sea, realmente viven el dolor y lo sienten. Sí, es un dolor físico el que están, o sea, yo he tenido casos de personas que han tenido ansiedad que las palpitaciones son tan grandes que llegan al 5, pues se desmayan. Y precisamente la pandemia ha exasperado estas fobias, es decir, por ejemplo, la agorafobia o el miedo a estar en un lugar público. Y quizás aquellos que no lo teníamos, ahora, ¿cuánto no nos ha pasado que vamos estamos en la línea del súper y apenas se me acerca alguien más allá del metro y ya me estoy como... me empiezo a sentir como, no sé, ansioso, ¿no? Ya me quiero ir de ahí. Doctora, aprovechando la comunicación, también nos gustaría que nos compartiera algo sobre la maestría que está coordinando, los esfuerzos que hace la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues por formar maestros en esta área de estudio. Claro, sí. Nuestra maestría tiene 2 líneas de investigación. Una es la psicoterapia y la otra es la educación para la paz. En la parte de la psicoterapia, precisamente, en conjunto también con los otros programas que tenemos aquí del área de psicología, la licenciatura en psicología, la maestría en psicología y el doctorado en psicología, hemos estado haciendo un esfuerzo desde que inició la pandemia, precisamente para la generación de pláticas, conferencias, talleres acerca de lo que son las habilidades socioemocionales. Entonces aquí en el área de específicamente de la maestría, pues ponemos mucho énfasis en la atención de la salud mental, es decir, los procesos psicoterapéuticos, pero también no nos olvidamos de esta parte comunitaria, ¿no? Que viene siendo la resolución no violenta de conflictos, que es la línea de la educación para la paz. Y yo creo que es algo que también hemos dejado mucho de lado, la educación emocional o la inteligencia emocional, habilidades socioemocionales y la parte de la educación para la paz, que es la resolución no violenta de conflictos. Regularmente siempre que escuchamos la palabra conflicto es, o sea, o evadimos o tratamos de voltear para otro lado o lo enfrentamos a lo mejor de una manera violenta. Lo que trata esta maestría también es de generar agentes de cambio en cuanto a la estigmatización de la salud mental, pero también de que se pueden llegar a resolver conflictos de una manera diferente. Es decir, tenemos esta como labor social también, porque pues estamos en una universidad pública, entonces tenemos este compromiso hacia la comunidad de poder retribuir a través de intervenciones de corte psicoterapéutico o psicosocial para poder llegar a la resolución de problemáticas comunitarias. Principalmente esos son los enfoques de esta maestría. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla, pues nos deja mucho que reflexionar, Abraham. Mucho que hablar, pero creo que dimos un recorrido importante. Una vez más, doctora, gracias por habernos compartido su tiempo, su conocimiento aquí en La Pizarra Digital. Gracias a ustedes. Continuamos con más aquí en La Pizarra Digital, les invitamos a que se queden con nosotros, todavía hay mucho más.